Este señor Pelayo, recuerdan que les había comentado del señor Pelayo, que influyó mucho en los teólogos y en los filósofos. Voy a leer esta frase al último, dice: descartamos ser librados de este cuerpo, en la última frase dice: y en esto rechazamos el error de los pelagianos, o sea, esa corriente, que dicen que este pecado no es sino de imitación. Es decir, el señor Pelayo decía: no nacemos pecadores, así decía Pelayo. No nacemos pecadores, nacemos santos. Solamente que como vemos el pecado, lo imitamos. Vemos que alguien comete errores y nos gusta hacerlo. Vemos que alguien se emborracha, vemos que alguien roba, vemos que alguien adultera. Entonces lo hacemos por imitación, porque así nos educaron, porque así lo vemos y así hacemos. Eso dijo Pelayo. Claro, ahora nosotros, como hemos estudiado la Biblia, como venimos, escuchamos las alabanzas, escuchamos los sermones, nosotros sabemos que hay un pecado original y tenemos un problema con Dios. Tenemos que arreglar esas cuentas y Dios nos da esa reconciliación a través de Jesucristo. Pero en la filosofía del mundo, el mundo dice: yo no pequé. Si hice cosas malas, porque así las vi, porque así lo hacen los demás, yo también lo hago. Por eso dice por imitación, dice este Pelayo. Pero él no acepta el pecado original, el conflicto con el cual nacemos. Sí, Linda, en pecado fui concebido. Exacto, entonces eso derriba lo que decía Pelagio. Sin embargo, obviamente la corriente más satisfactoria para el hombre es decir: yo no pequé, yo no he pecado. ¿De qué? Sí, es que es muy duro decir a un padre, con el amor que tiene por su hijo, decirle: es que tu hijo nace en pecado. Nadie está diciendo: es que está condenado para siempre. No, es que no sabemos cuál es su relación con Dios, cómo va a ser el resto de su vida. No sabemos en qué momento Dios le va a llamar. Incluso no sabemos qué pasa en su conciencia. Aún en ese ser pequeñito no sabemos qué pasa en su conciencia. Pero se fijan qué hermoso, Dios está ahí adentro de esa conciencia. Eso rebasa nuestra mente. Sin embargo, esta corriente de Pelagio o pelagianos decía así, decía: no, el pecado es solamente por imitación, no es de origen. Espero que con esto resuelva algunas dudas. A veces tenemos, como decía, algunas conexiones que no hacemos de ciertos argumentos con otros, y es bueno tener estos puntos. La semana antepasada me comentaba una hermana: qué bueno que dijiste eso acerca de la Virgen. Y yo dije: bueno, pensaba yo que era algo como extra, pero qué bueno que sirvió. A todos nos sirven a veces los comentarios, irlos armando con lo que conocemos y con lo que no conocemos. Si no hay duda, en el artículo 15, les invito a que leamos el 16. Todo esto es consecuente, así que no va a ser difícil. Creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del primer hombre, Dios se mostró a sí mismo tal cual es, a saber, misericordioso y justo. Misericordioso porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él en su eterno e inmutable consejo, de pura misericordia, ha elegido en Cristo nuestro Señor, sin consideración alguna a las obras de ellos. Wow, este es un paquete muy grande, ya lo hemos estudiado, ya hemos comprendido la predestinación. Enseguida dice: y justo porque a los hombres deja en su caída y perdición, dice, a otros, que ellos mismos se han arrojado. ¿Sí? Los invito a que vean dos citas, por favor. Primero Romanos 13:12, es muy conocido esto, pero Romanos 13:12, viene desde el 10, ¿verdad? Dice que todos se han pervertido, pero dice así el apóstol Pablo: todos se han descarriado, al mismo tiempo se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Es decir, nuestra naturaleza es que todos estamos corrompidos. Y en Juan 6:37 dice: todos los que el Padre me da, dice el Señor Jesús, vendrán a mí, y al que a mí viene no le rechazo. Es decir, el Padre es el que los da. Y acabamos de leer el artículo 16, dice: fue la misericordia de Dios la que nos salvó de ese pecado, no fue por nuestra voluntad. Bueno, esto atenta contra la mayoría de las predicaciones que no están centradas, que no están enfocadas en la voluntad de Dios. Y esas predicaciones que dicen: tú puedes hoy dar
un paso y hacer una elección. Tú puedes elegir o no a Dios. Esa es una predicación falsa, ¿verdad? ¿La comprendemos? Es lo que dice el apóstol Pablo. Y es lo que dice este artículo número 16 de la Confesión Belga, a la cual nosotros abrazamos, la cual nosotros creemos. Vamos al artículo 17, por favor. Yo sé que hay muchas otras citas, estoy tratando de ver solamente algunas. El artículo 17 dice: creemos que nuestro Dios, por su singular sabiduría y bondad, viendo que de esta manera el hombre se había arrojado a la muerte corporal y espiritual y se había hecho totalmente miserable, pasó a buscarlo cuando temblando huía de él. ¿Se acuerdan? Cuando Adán fue a buscarlo y le consoló prometiendo darle su hijo, el cual nacería de una mujer a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente y hacerle bienaventurado. Es decir, Dios pronunció una promesa. Vean Génesis 3:15. Esa primer promesa, esa primer profecía, Dios comprende que la humanidad está caída y Dios dice: no hay problema, yo la voy a rescatar, dice Dios. Yo voy a enviar rescate a ese pecado que está cometiendo la raza humana. Mis hombres los voy a salvar, dice aquí. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a Satanás. Le está hablando a Satanás en forma de serpiente. Dice: y entre tu simiente y la de ella. Simiente es semilla, ¿verdad? El origen. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso dice en mi versión. Otras versiones varían un poquito en algunas frases, en alguna palabra, pero es exactamente lo mismo. Estamos diciendo que Dios, dice aquí, en su sabiduría y en su bondad, vio que era necesario dar una salvación, porque su creación estaba perdida de Él, estaba totalmente muerta en pecado. Es decir, hubo amor en Dios. Eso tenemos que agradecerlo todos los días. No olvidemos, por favor, es tan fácil, decía yo, nos quedamos en ese vivir diario, el glamour y la vanidad, y nos olvidamos de la esencia. Gracias, Dios, por habernos salvado, ¿verdad? Gracias, Señor, por habernos salvado. Artículo 18, por favor. Confesamos pues. Voy a hacer una pausa. No crean que yo escribí esto, yo solamente hice la copia y adapté algunos márgenes o algunas cosas, algunos errores tal vez que pude ver. Sin embargo, la escritura antigua es así, con un montón de comas. Yo lo quiero dejar así, en algunas las he quitado porque me ha parecido que no me permite leer. Soy muy malo leyendo así, pero sin embargo, esas comas vienen de un antiguo español, de una antigua manera de dictar estas cosas, como que eran dictados que tenían que hacerse de una manera pausada y sublime o ceremoniosa, célebre. Entonces, leámoslo así, ¿verdad? Artículo 18. Confesamos, pues, que Dios consumó la promesa hecha por los antiguos padres por boca de sus santos profetas, enviando al mundo en el tiempo por Él determinado a su único, unigénito y eterno Hijo, el cual tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, tomando realmente una verdadera naturaleza humana, con todas sus debilidades, excepto el pecado, siendo concebido en el seno de la bienaventurada Virgen María por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué dice aquí de María? Bienaventurada. ¿Por qué bienaventurada? Fue escogida. Esa es la única verdad, fue escogida. ¿Qué tenía de especial María con otras mujeres? Nada. ¿Qué vio en ella? Nada especial. Cuando leemos el origen, el principio de los evangelios, Mateo, o cuando lo hemos explicado también en la ascendencia de María, vemos que nace Jesús en una familia totalmente de origen judío, que la ascendencia de María, que todos sus orígenes vienen de una sangre judía a los que les fue dado la promesa. Es decir, Jesús vino a cumplir esa profecía que Dios había anunciado en su pueblo. No vino a nacer en cualquier otro, no vino a nacer en algún filisteo, en algún extranjero. Vino a nacer en un seno judío, en un seno del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenía de sobrenatural María? Nada, insisto, nada.
Nada. Dice que ella fue bienaventurada. ¿Y cómo le dice